Saludos a todos. Diego Romero y Jason Suárez presentan la compresión de los datos. ¿Sabías que cada vez que enviamos información de un lugar a otro, ya sea a través de Internet, mensajes de texto o incluso en la televisión, se utiliza un proceso denominado compresión de datos? En este video, vamos a explorar qué es la compresión de datos, los tipos de compresión de datos, algunos ejemplos y lo que nos espera en el futuro. Comencemos por preguntarnos, ¿y qué significa exactamente la compresión? En términos simples, la compresión es el proceso mediante el cual reducimos el tamaño de los datos para que ocupen menos espacio de almacenamiento o ancho de banda. Piensa en ello como empacar una maleta de viaje, queremos meter la mayor cantidad de ropa posible en un espacio limitado. Ya ves, muchas veces necesitamos enviar algún archivo, ya sea una imagen, un video o un documento y no podemos porque el medio por el cual lo vamos a enviar solo nos permite enviar cierto tamaño de información, entonces, al comprimir este archivo ya podemos enviarlo sin ningún inconveniente. ¿Y cómo se logra todo esto? Para realizar este proceso existen unos tipos principales de compresión de datos, y bueno, ¿cuáles son esos tipos? Esencialmente existen dos tipos principales para la compresión de datos, y estos son la compresión sin pérdida y la compresión con pérdida. Pero, ¿y cómo funcionan? En primer lugar, la compresión sin pérdida reduce el tamaño de los datos eliminando redundancias, pero sin perder ninguna información. Un ejemplo interesante es el algoritmo de Huffman, el cual fue desarrollado por David A. Huffman y publicado en el libro denominado Un método para la construcción de códigos con redundancia mínima, y publicado en el año 1952. Este algoritmo permite comprimir información basándose en una idea simple, utilizar menos de 8 bits para representar a cada uno de los bytes de la fuente de información original, y para esto se utilizan códigos binarios, es decir, compuestos únicamente por ceros y unos. En conclusión, cuanto mayor sea la cantidad de caracteres repetidos que contenga el archivo o la fuente de información original, mayor será el grado de compresión que podremos lograr. El algoritmo consiste en una serie de pasos a través de los cuales podremos construir los códigos Huffman para reemplazar los bytes de la fuente de información que queremos comprimir, generando códigos más cortos para los caracteres más frecuentes y códigos más largos para los bytes que menos veces aparecen. Ahora bien, veamos un ejemplo simple y concreto de compresión de datos sin pérdida utilizando este algoritmo. Tomemos la palabra abracadabra. Veamos la siguiente tabla. Allí podemos observar cada uno de los caracteres con su respectiva frecuencia. Ahora, el siguiente paso es asignar a cada una de las letras un código Huffman de la siguiente manera. De modo que la palabra abracadabra queda comprimida mediante la asignación del código Huffman siguiente. Bueno, y después de este ejemplo nos podemos preguntar ¿y cuál podría ser un ejemplo donde se aplique este tipo de compresión? Un ejemplo común es el algoritmo zip, que utilizamos para comprimir archivos en nuestros computadores. Ahora hablemos de la compresión con pérdida, y entonces ¿cómo funciona este tipo de compresión? La compresión con pérdida reduce el tamaño de los datos sacrificando cierta calidad con el objetivo de lograr una mayor reducción de tamaño. Es evidente que a nadie le gusta perder información, pero algunos tipos de archivos son tan grandes que no hay suficiente espacio para guardar todos los datos originales, y además no necesitamos todos esos datos en primer lugar. Esto es a menudo el caso con fotos, videos y grabaciones de audio, archivos que intentan capturar la hermosa complejidad del mundo en el que vivimos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Puedes identificar alguna diferencia entre las siguientes imágenes? Por más que te esfuerces será muy difícil encontrar diferencias, y la realidad es que la segunda imagen es la primera imagen en versión comprimida. En la mayoría de las imágenes y videos es difícil notar la diferencia entre la versión original y la versión comprimida. Aunque sabemos que en alguna ocasión habrás notado que al cargar o subir un video a internet observas que este es de baja calidad, y esto se debe a que ha sido muy comprimido para poder cargarse en la red, ya que de por sí los videos tienen un tamaño bastante considerable. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Podemos esperar ver avances aún más emocionantes en la compresión de datos. Esto podría incluir métodos de compresión adaptativos que se ajusten automáticamente a diferentes tipos de datos, así como algoritmos de compresión basados en inteligencia artificial.
Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre este fascinante tema. Hasta pronto.